Llevaba una vida alocada desde la adolescencia. Quise vivir la vida a un ritmo totalmente acelerado. A los 13 años tuve mi primer encuentro sexual con una mujer mucho mayor que yo, y de ahí ya no pude parar. Me obsesioné por tener a las mujeres que yo quería. No importaba que tuvieran pareja, novio o que estuvieran comprometidas. Yo veía la manera de enamorarlas y conquistarlas. Pero solo era por pasatiempo y quitarme mis calenturas. Las enamoraba con promesas de amor vacías, pero ellas tenían la culpa, porque todo me creían. Y pues yo era hombre, necesitaba siempre de cariño, amor y sobre todo mucho sexo. Fui el peor de los infieles. A todas las novias que tuve, hasta cierto punto formales, siempre las engañé con otras, pues les decía siempre a mis amigos que yo nunca iba a ser de una sola mujer, porque tenía suficiente amor para darle a todas las que me gustaran, y así fue. Rompí muchos corazones. Llantos de mujeres quedaron grabados en mis oídos. ¿Les hice daño? Claro que sí, de eso estaba muy consciente, pero la verdad no me importó en absoluto, porque mi dicho era que mujeres hay de sobra. Hasta que un día la vida me castigó, y por eso me animé a escribir esta historia. Sin embargo, yo siempre he sido bien macho. Me da vergüenza que sepan quién soy, o me lleguen a identificar algunos conocidos. Por eso traté de que nadie descubra mi verdadera identidad, por mucha vergüenza que aún sigo sintiendo. Aún con mi vida descarrilada de adolescente, pude estudiar una carrera. Yo era contador porque siempre me habían llamado la atención las matemáticas. Fui buen alumno, y en la universidad me desaté aún más en mis instintos de hombre. Ahí conocí a muchas mujeres hermosas. Algunas solo las llevé a la cama, y ellas estaban conscientes. Otras les hice promesas que nunca iban a cumplirse, solo para mantenerlas enamoradas. Y aunque ya tenía fama de Don Juan, las chavas aún así creían en mí, quien les endulzaba bien el oído. Sin embargo, no toda la vida iba a vivir como perro tras las mujeres. Un día conocí a Elena, una chica que entró a la universidad y tenía 2 años menos que yo. Elena me conquistó con su dulzura, y aunque por primera vez yo estaba enamorado, no voy a negar que seguí con mis infidelidades, pues era algo que no podía controlar. Elena sabía cómo era yo en realidad. Me puso muchas trabas y no me dejaba enamorarla, pero todos los días me esforcé hasta que conseguí una cita con ella. Ahí me di cuenta de que era una mujer excepcional, inteligente y con muchas metas en la vida. Ella estudiaba ingeniería en sistemas. Me decía que le apasionaba todo lo relacionado a las computadoras, y se notaba mucho. Eso me fue enamorando de ella, pero pues seguía de perro viendo a otras mujeres, sobre todo porque a veces ellas eran quienes me buscaban o me escribían. Con el paso del tiempo, Elena me aceptó, pero me dijo que no iba a tolerar infidelidades porque ella sabía su valor. Yo estaba muy consciente de ello y prometí cambiar porque en verdad amaba a esa mujer. Me esforcé por muchos meses. Borré de mi chat a muchas mujeres y dejé de perseguir a quienes me atraían sexualmente. En mi pensamiento solo se encontraba Elena, y deseaba que ella fuera mi esposa, la madre de mis hijos. Los meses pasaron y estaba tranquilo. Me comporté por primera vez siendo fiel a la relación, pero se sentía bien feo. Era como una necesidad de salir a buscar a otras mujeres, o cuando veía a una chica hermosa pasar, tenía ansiedad por hablarle. Eso en verdad que era un problema grave. Afortunadamente me abstuve, y con el paso de las semanas fui superando todo eso. Pronto mis amigos hasta se sorprendieron por mi cambio. No inventes, ¿y ahora qué te hicieron? Te dieron agua de calzón seguramente. Eran las palabras de mis amigos cuando nos reuníamos.
Ellos no creían de mi cambio, porque me llamaban hasta maestro, porque les enseñaba trucos para enamorar a las chicas. Pero todo eso había quedado totalmente atrás. Pronto, Elena y yo fuimos reforzando nuestra relación. Yo me gradué primero y prometí conseguir un buen trabajo para formar un patrimonio. Elena era la mujer que iba a ser mi esposa. Por eso le estaba echando muchas ganas y había cambiado. Quería ser un buen hombre para ella y que se sintiera segura estando a mi lado. Conseguí un buen trabajo en un despacho contable. Era como una empresa. Valoraron mis habilidades y ocupé el puesto vacante. Al comenzar a trabajar, reuní dinero suficiente para pedirle matrimonio a Elena. Ella apenas iba a terminar la universidad. Después de su graduación, nos comprometimos. Ella aceptó casarse conmigo, pero siempre con sus condiciones. Elena también era una mujer inteligente. Semanas después de la boda, ella consiguió también un buen trabajo, y los dos fuimos construyendo nuestro patrimonio. Compramos un terreno y construimos nuestra casa. Ambos ganábamos un buen sueldo, pero yo invertí mi dinero en la casa, comprar muebles y hasta le regalé un coche a ella. Era usado, pero en buen estado. Hasta ese momento yo me convertí en el hombre ejemplar. Pero un día, la tentación volvió a mi vida. En la oficina entró a trabajar una secretaria joven y bonita, de nombre Verónica. Era muy hermosa, medio chaparrita, pero de buen cuerpo. Desde el primer momento en que la vi, la quería tener en mi cama. Y eso me causó mucha frustración, porque pensé que ya había superado la etapa de mujeriego. Pero no era así. Intenté controlarme, pero no pude. En la casa cambié mucho con Elena. En ese tiempo ya había nacido mi segunda hija. Mi esposa estaba de incapacidad por la maternidad. Hubo mucho tiempo en que no tuvimos sexo, y eso me frustró, aunque no pasó con mi primera hija, que ya tenía 3 años. Veía a Elena poco atractiva. Engordó mucho y le salieron muchas estrías. Eso me traumó, y creo que fue el motivo por el cual me atrajo muchísimo la secretaria. En mi mente siempre llevé el juramento que le hice a mi esposa. Por eso me aguanté y me resistí lo más que pude. Pero un día no lo logré. Total, no pasa nada. Eran mis palabras. Inicié entonces el romance con la secretaria. Lo mantuve en secreto y fui lo más cuidadoso posible. Duramos un tiempo, pero pues yo no pude volver a ser el mismo con mi esposa. Ella comenzó a sospechar de mis cambios. Ya no la buscaba después de la cuarentena, y cuando empezó a trabajar, nos fuimos alejando mucho más. Ella hablaba conmigo para preguntarme qué me pasaba, pero nunca tuve el valor para decirle nada, pues podía perder mi matrimonio, aunque en el fondo sabía que no me importaba, porque le estaba siendo infiel. Después me desaté por completo. Recuerdo que me llevé a la cama varias veces a la secretaria en un cuarto de hotel, y después comencé a conocer a más mujeres. Algunas eran clientas, otras las veía en un bar cuando le decía a Elena que tenía reuniones de trabajo. Mi esposa, al parecer, no sospechaba nada, pero un día, no sé cómo miró mi celular, y ahí descubrió todo. Ella, llorando, me pidió una explicación. Yo le rogué, diciéndole que había sido un error y estaba muy arrepentido. Intenté que me perdonara por todos los medios, ganándome nuevamente su confianza, pero ya no era igual. Se portaba fría y seria conmigo todo el tiempo. No quería que la tocara, y si la buscaba, me rechazaba de manera cruel. Sin embargo, no me di por vencido. Y un día ella estaba llorando, y le pedí perdón nuevamente, hasta que Elena me hizo prometer que jamás volvería a suceder. Con el hecho de pensar en perder a mi esposa, me hizo reflexionar rotundamente. No quería echar a perder a mi familia, y juré ante Dios
que me iba a comportar como un buen esposo y sobre todo como un excelente padre para mis hijas. Deseaba ser un buen ejemplo para ellas porque las amaba muchísimo. Tiempo después, sucedió algo que no pude evitar. El despacho donde trabajaba tuvo recorte de personal y lamentablemente me tocó a mí. En esos momentos me vine abajo, porque ese dinero lo usaba siempre para las cosas que faltaban en la casa y para pagar todo. Mi esposa ganaba su dinero, pero no tocaba nada de allí, pues a mí me tocaba hacerme cargo de todo por ser el hombre de la casa. Las semanas y los meses fueron pasando en la misma situación. A mis 39 años, hasta hoy llevo 5 años siendo el que se queda en la casa con mis hijas. No fue algo planeado. Cuando me quedé sin empleo, Elena me dijo que mientras encontraba trabajo, yo me encargara de la casa, de las niñas, de la comida, de las tareas y de todo lo del hogar. Yo acepté porque según sería temporal. Pero después pasó un mes, luego 2, luego 6 y luego un año. Fui a entrevistas de trabajo, pero nada salía. Y al final, simplemente se volvió costumbre que yo me quedara en la casa y ella fuera la que trabajara. Con todo lo que había pasado, me sentía muy apenado con ella, porque a pesar de mis andadas, aún seguía conmigo, y ahora era quien se tenía que hacer cargo de todo. Por eso la valoré mucho más, y decidí echarle ganas, por nuestras hijas más que nada. Con el tiempo me acomodé, me aprendí todos los horarios de las niñas, sus meriendas, sus tareas, sus uniformes, todo. Mantenía la casa limpia, cocinaba todos los días, estaba pendiente de todo lo del colegio. Elena trabajaba muchas horas, viajaba, a veces llegaba muy tarde. Yo trataba de no molestarla porque venía cansada, y así nos mantuvimos. Eso me hizo pensar que me había casado con una supermujer. Era amorosa con sus hijos, y a mí me había perdonado todo, aunque nunca imaginé lo que sucedería mucho después. Hace como un año empezó a cambiar. Llegaba más tarde, le puso contraseña al celular, se enojaba por cualquier cosa. Yo pensaba que era el estrés, porque su trabajo siempre ha sido pesado. Pero un día, mientras yo tendía la ropa, me fijé que salió del baño, hablando bajito por el celular. Le pregunté con quién hablaba, y me dijo que con alguien del trabajo. No le di importancia, pero luego empezó a arreglarse más, a ponerse perfume para ir a la oficina, a cambiar la contraseña del celular. Eran unas señales que estaban allí, pero no quise verlas, ni mucho menos darles importancia que debía, pues yo era quien me había portado muy mal con ella. En el fondo sabía que no tenía derecho a reclamar absolutamente nada. En mi conciencia estaba siempre presente mi infidelidad, y cada vez que recordaba sus lágrimas cuando se enteró de todo, quería hasta golpearme a mí mismo, pues jamás debía haber lastimado a esa excelente mujer. Por eso no dije nada, no cuestioné tampoco. La dejaba tranquila y le brindaba su espacio para ella misma. A veces salía los domingos. Decía que se iba con su amiga Pilar de toda la infancia. Yo la entendía y le permitía tomar todo ese tiempo para ella. Por otro lado, me estaba ocupando de mis hijas. Las bañaba y las llevaba a la escuela como siempre. Ellas a veces preguntaban por su mamá, pero solo les decía que necesitaba descansar un poquito porque trabajaba durante todos los días. Un día, ella llegó algo extraña. Me pidió que nos sentáramos en la sala y me dijo sin rodeos que estaba viendo a alguien más, que llevaba meses hablando con una persona del trabajo, que se había cansado de esta vida, que no soportaba más llegar a la casa y verme siempre en lo mismo, que necesitaba un hombre que avanzara, que aportara, que tuviera metas. Yo me quedé mudo. No supe qué responder. En mi garganta se formó una bola de saliva que no podía tragar.
Sentí que se oscureció la vista y todo me daba vueltas. Pero me contuve ante ella, porque pensaba que quizás estaba algo confundida. Lo peor no fue que me dijo que tenía alguien más, alguien con quien mantenía una relación sentimental y ya no podía seguírmelo ocultando. Era más que obvio. Elena había dejado de quererme por mi gravísima falta. Durante esos minutos no supe qué decir. Ella seguía hablando, y lo peor fue que también me dijo que se quería ir de la casa, que ya había visto un apartamento para ella sola, y que se iba a llevar a las niñas unos días sí y otros no, que yo debía organizarme como pudiera. En pocas palabras, que me iba a dejar y que me las arreglara sin trabajo, sin ingresos, sin nada. Me quedé con mi cara de idiota. No tenía ni un centavo en la bolsa, tampoco ahorros de nada. Todo lo había invertido en la casa, pues de Elena nunca toqué ni un centavo cuando tenía mi trabajo activo. Cuando ella terminó de hablar, me miró con una frialdad que jamás había mirado en sus ojos. Le pedí que reflexionara. Tal vez yo tenía la culpa de todo, pero ya había cambiado. Ya era otro hombre que me estaba haciendo cargo de toda la casa. Sin embargo, ella insistió en que ya había tomado su decisión y no cambiaría de opinión. Quedé en medio de la sala sin saber qué hacer. Durante 5 años dejé de buscar trabajo porque pensé que estaba haciendo bien las cosas. Ya no sabía por dónde empezar, ni mucho menos qué hacer, por haberme quedado sin nada. Por la noche no pude dormir. Al día siguiente, Elena ya tenía sus cosas listas para irse con las niñas. Yo, con mis ojos llorosos, le supliqué que lo pensara por nuestra familia, que yo había puesto todo de mi parte y ya nunca le había faltado. Pero ella no quiso dar marcha atrás. Dijo que lo sentía mucho, pero su cariño por mí se había acabado, y era mejor que lo aceptara, pero no me resignaba. Con la poca dignidad que me quedaba, le supliqué de rodillas frente a mis hijas que lo pensara, porque no quería perder a mi esposa. Yo, en realidad, la amaba mucho, y aunque no había hecho las cosas bien, necesitaba que ella se quedara conmigo. No podía imaginarla en brazos de otro hombre. Sentí muchos celos y a la vez impotencia. Le rogué, le supliqué y con lágrimas en los ojos le pedí que por piedad no se fuera. Elena ya no era la misma. Con su mirada fría me dio a entender que la decisión estaba tomada. Era como una daga que me atravesaba la espalda y mi corazón comenzó a desmoronarse. Recordé las veces que la había engañado y las lágrimas que derramó aquella vez por mi culpa. Por lo tanto, ya no había vuelta atrás. Había perdido a mi esposa. Después de eso, no dormí igual. No sabía qué hacer. Sin empleo, sin dinero, ni mucho menos ahorros. Y lo peor de todo, fue que todo estaba a nombre de mi esposa y las niñas. Por lo tanto, no todo era mío. Estos 5 años me dediqué por completo al hogar, porque pensé que estaba haciendo lo correcto, que era temporal, que era trabajo en equipo. Y de la nada ella se cansó y se quiso ir de mi lado con otro hombre. ¿Cómo iba a permitir que mis hijas convivieran con un extraño? Mis hijas me preguntaban por qué se fueron con su madre. Yo no supe qué responderles. Solo sabía que no tenían ningún plan para poder seguir mi vida sin mi familia, y no tenía idea de cómo empezar desde cero a esta edad, después de tanto tiempo sin trabajar. Los días pasaron, y el poco dinero del gasto que tenía se fue terminando. Salí a buscar trabajo, pero no hallé nada. Me pedían ciertas cosas que la verdad ya no tenía, como cartas de recomendaciones, oficios y esas cosas. Pero yo ya no había trabajado desde hacía 5 años, y la verdad, creo que por todo lo que pasé, había perdido algunas habilidades. Terminé vendiendo dulces afuera de una primaria.
La gente me veía raro, y algunas personas que yo conocía veía cómo intentaban acercarse a mí, pero creo que por pena no lo hacían. Después escuché comentarios que hablaban de mi esposa. No podía evitarlo, hasta que un día pasó lo que me cambió para siempre. Yo me encontraba caminando cerca de donde había una pequeña plaza comercial. Había ido a ver una vacante de trabajo, cuando de repente escuché la voz de mis hijas. Al voltear estaba ella con otro hombre, quien la tomaba de la cintura. Elena solo llamó a las niñas y se dio la vuelta. Ellas me quedaron mirando. No se explicaban qué estaba pasando, y yo sentí que mi mundo nuevamente se venía abajo al ver a mi aún esposa con otra persona. Ese día no dije nada y me fui para mi casa. Estaba furioso y algo por dentro me quemaba lentamente. El solo hecho de mirar a Elena en los brazos de otro hombre había sido lo peor de mi vida. Hasta llegué a pensar que ya nada tenía sentido para mí. En los días siguientes me daba vueltas todo en la cabeza. Necesitaba sentarme a pensar qué iba a hacer de mi vida, pero no podía ni siquiera usar la cabeza. Todo me daba vueltas, y hasta un terrible vuelco en el estómago hizo de las suyas. Días después, intenté contactarme con Elena sin tener éxito alguno. Al parecer me había bloqueado de sus redes y solo podía recibir mis mensajes de texto. Quise pedirle que me dejara a las niñas, pero después lo pensé al no tener en qué caerme muerto. Al ver la casa a mi alrededor, no entendía cómo es que terminé en esas condiciones. Pero lo peor vino después. Un día, mientras me alistaba para salir a buscar trabajo, cuando de pronto tocaron el timbre de la puerta, y al abrir, era Elena con unos documentos en mano. «Te voy a pedir que desocupes mi casa. En el departamento las niñas no se acostumbran, y ellas necesitan estar en su propio espacio». Cuando me dijo eso, me quedé helado de la impresión. No podía creerlo, ni mucho menos entenderlo. Elena me estaba corriendo de mi propia casa de manera legal. En sus manos tenía documentos que la acreditaban como la dueña absoluta de la propiedad, porque yo mismo le había puesto todo a su nombre. Desde que la conocí, supe que era una mujer excepcional, la madre de mis hijos, y sin pensar en lo que iba a pasar, le dejé todo a ella. Al mirarle los ojos tan fríos, no pude decirle una sola palabra. No serviría de nada, porque su expresión ya me lo estaba diciendo todo. Elena quería iniciar una nueva vida, en la que fue mi casa al lado de otro hombre. Me salí sin poder hacer nada. Mi familia cuestionó todo eso, pero ella tenía todo para ganar, pues las escrituras estaban a su nombre. Yo me quedé más hundido, sin casa, sin trabajo, sin esposa, y mis hijas se iban a quedar con ella. Me refugié en casa de un amigo. Al principio todo bien, pero con el paso del tiempo, miré que le incomodaba mi presencia a su esposa. Lo confirmé en una ocasión, cuando a mi amigo le preguntaba de manera insistente, diciéndole: «¿Cuándo se va a ir tu amigo?». Por ese motivo, me fui a rentar un cuarto. Vendí mi teléfono, que era lo único de valor que yo tenía. Conseguí un trabajo como ayudante en una fonda, haciendo limpieza y lavando los trastes. Por algo empecé de nuevo. Sin embargo, nunca entendí por qué no logré encontrar nuevamente un trabajo. Lo intenté muchas veces sin tener éxito. Quizás el destino me estaba castigando por haber sido uno de los peores hombres, mujeriegos, y que jugaba con todas las mujeres, que lo único que hacían era demostrarme su cariño. Pero sea lo que sea, no me queda de otra, más que aguantar las consecuencias, producto de mis propios actos. Por ahora sigo trabajando con el sueldo mínimo, aunque ya me alcanza para comer
e invitar un helado a mis hijas cuando me toca verlas. A veces Elena no quiere que vengan conmigo, y aunque sé que las niñas me quieren, tengo que tener paciencia y hacer las cosas bien, no como las hice antes. Por eso cuento esto, no para que me tengan lástima, sino porque estoy perdido. No sé si pelear nuevamente por mi matrimonio, si dejar que ella esté con ese hombre, si seguir buscando trabajo como sea, si pedir ayuda a mi familia. No sé qué pueda hacer.